Bueno, como les decía, le damos la más cordial bienvenida a todos. Hoy estamos 15 de febrero del 2022. Estamos en nuestra clase de Matemática 1, sección F1, y vamos a hablar sobre las aplicaciones en ecuaciones cuadráticas. Entonces, apunten, ¿verdad? Igual se les va a compartir en el transcurso de la tarde el archivo, pero siempre es bueno revisar y hacer más de algún apunte. Ahorita vamos a tomar un screenshot nada más de los que están, que bueno, ya hay 19, ya hay 20 alumnos y eso está bien. Entonces, ahí estamos. Ahora sí, vamos a hacer la presentación. Muy bien. Ya tenemos acá todo esto. Excelente. Quisiera que la pantalla donde estoy grabando pues fuera mayor, pero vamos a ver si aquí. Eso, ahora sí se hizo más grande. Les prometo que va a estar mejor esta grabación. Uy, ya vi que cómo puedo ampliar esto. Muy bien, eso está buenísimo. Ahora vamos a proyectar acá. Sí, es que tenía al pendiente. Ahora sí, cuando vean el video van a ver más, de manera más apreciable la pantalla. Ahorita sí acabo de. Bueno, entonces, al igual que las ecuaciones de grado 1 y el sistema de ecuaciones de grado 1, podemos en algún momento hacer alguna aplicación a una situación dada. También las ecuaciones cuadráticas se emplean bastante también, ¿verdad? De por sí, hay mucho más aplicaciones para una ecuación cuadrática que una ecuación lineal por sí sola con una variable, ¿va? ¿Por qué? Por las situaciones que vivimos y también por el comportamiento de los datos que tenemos, ¿verdad? Pero, bueno, será cuestión de ir ahondando un poquito más. Entonces, también hay a veces algunas situaciones o muchas veces situaciones que tenemos donde necesitamos crear algún tipo de modelo y será necesario, en este caso, plantear, pues a veces se escucha muy masacre eso de un modelo matemático. Sí, pero desde una situación un poco más sencilla, ¿va? No necesariamente tiene que ser un modelo matemático tipo Einstein, ¿va? No, sino que simple y sencillamente puede ser algo mucho más sencillo. Ayer les cuento que estaba dando clases y no encontré mi lápiz óptico y fue un dolor porque me pasé casi un buen rato buscándolo. Lo único bueno fue que lo volví a encontrar. Estaba tirado, entonces no tiene mucha carga. Lo voy a poner a cargar para ir señalando algunas cositas. Se me carga súper rápido. Entonces, veo que están entrando y saliendo. No sé si sea la señal o metieron gol y se salieron. No se preocupe. Yo era muy aficionado al fútbol, pero con el tiempo no. Con el trabajo, créanme, hay días que no da chance. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos en algún momento aplicar unas ecuaciones de grado 2 a estas situaciones. De por sí, como bien lo dice acá, las ecuaciones cuadráticas, si revisamos en la historia, vean desde dónde datan, desde 1800, desde el año 1800 antes de Cristo. Estamos todos, creo yo, hemos leído más de alguna ocasión que los griegos, ¿verdad? Y en este caso los egipcios pues, tenían un gran avance en toda la parte de la trigonometría, la geometría, pero Babilonia y Egipto pues no se quedaron atrás, ¿verdad? En este caso también vemos que en ese tiempo ya se trabajaba un poco las ecuaciones cuadráticas de forma geométrica. Dice. Y veamos otros países del oriente como la India y la Arabia también servían, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que el hombre como tal lo ha usado siempre, ¿verdad? Hasta nuestras fechas en el siglo XX, ¿verdad? Donde vemos que ya en 1600, 1500 ya están algunos métodos que acabamos de ver. O sea que aunque son nuevos, no son tan nuevos, estamos hablando que tienen más o menos 400, 450 años, ¿verdad?
Muy bien. Aquí vamos a encontrar siempre un enunciado. Como se los he dicho yo en su momento, es importante en el enunciado tomarse tiempo para leerlo, ¿verdad? No lo tomen a la ligera. Y es mejor si en voz alta ustedes, claro, con un volumen audible adecuado, escuchan, ¿verdad? Como en este caso. Dice, en cada esquina de una hoja de metal cuadrado, corte un cuadrado con lado de 9 centímetros. O sea que yo tengo una hoja de metal cuadrada, no me han dado las dimensiones, pero me piden que en cada esquina de esta hoja de metal yo corte un cuadrado. Ah, pero ahí sí me dan la medida de 9 centímetros. O sea que cada lado va a tener 9 centímetros. Se doble hacia arriba las orillas para formar una caja cuadrada. Si la caja debe tener una capacidad de 144 centímetros cúbicos, ¿cuál debe ser las dimensiones de la hoja de metal? Imaginémonos que ustedes tienen una hoja literalmente de ya sea carta o oficio y les piden crear con esa hoja una caja que pueda contener una cantidad de volumen. ¿Cuál deberían de ser las dimensiones de la hoja de metal, verdad? Al final, en apariencia no me están indicando nada, pero sí me están dando cuánto debe ser el volumen. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a mi mente con el volumen? Todas aquellas figuras geométricas en 3 dimensiones que tengan volumen. ¿Cuáles tienen volumen? Una esfera, un cilindro, un cubo, ¿verdad? O un prisma, ¿verdad? Incluso una pirámide. Aquí me están diciendo una caja. Entonces, de entrada yo ya sé que el volumen de una caja está dado por 3 dimensiones. Altura, ancho y profundidad. Entonces, si tengo esas 3 dimensiones, esas 3 dimensiones multiplicadas deberían de ser 144 centímetros cúbicos. Muy bien, aquí no me están diciendo si todas estas dimensiones son iguales. Entonces, no me ayuda. Si fueran iguales, me ayudaría recontra y ya se resolvería el ejercicio, ¿verdad? Pero aquí no me dicen que un lado es más grande que el otro, que dos lados son el doble que el otro, no. Entonces, esto pues me lleva en algún momento a plantear un bosquejo de lo que estoy haciendo. Esto es importante. Entonces, yo tengo que plantear un bosquejo. Aquí tengo la hoja. No sé cuántos centímetros por centímetros tenemos. Aquí quiero también recalcar algo. Hay ejercicios donde estamos trabajando y sabemos de por sí que debemos de ir conociendo las dimensionales. En el punto en el que estamos, pues yo creo que la mayoría sabe muy bien que nosotros manejamos, por decirlo así, la velocidad en metros por segundo, ¿verdad? En física. No la vamos a manejar, aunque no la dan, revoluciones por hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El cambio de conversión. Si me dicen, mire cuántos metros cuadrados tienen 10 manzanas, ¿qué hay que hacer? Hacer el cambio, ¿verdad? Si me dicen, mire, esta tabla tiene 3 metros, yo no voy a ir a comprar una tabla de 3 metros. ¿Cómo la venden? En pies. Entonces, ustedes que están en este negocio tienen que empezar a manejar sus dimensionales de acuerdo a cómo están, ¿verdad? Si van con un aluminero, mire cuánto vale, en cuánto ¿cómo se llama? Me hace ¿cómo se llama? Una ventana. Él le va a cobrar por metro cuadrado, ¿verdad? Por metro cuadrado. Ese va a ser el costo. Pero es que mire, la ventana es bien grande. No importa. Y es interesante porque una ventana de 1 metro cuadrado vale hasta más que una ventana de 0,50 metros cuadrados. ¿Por qué? Por el desperdicio. Muy bien, entonces en este caso no nos están diciendo nada que tengamos que cambiar. Esto se los digo porque hay ejercicios donde hay que manejar ciertas medidas. Aquí me dicen que la caja tiene que tener 144 centímetros cúbicos. Entonces por el momento voy a manejar solo centímetros. Y planteo el dibujo de acuerdo a como me lo dijeron. Era una hoja cuadrada que en sus esquinas iba yo a dibujar un cuadrado de 9 centímetros por 9 centímetros. Entonces nos vamos y vamos trabajando esta parte. Ahorita voy a usar el mouse en lo que se me carga
es que les digo, pasé casi un día buscándolo y estaba en lo recóndito. Entonces les digo, yo ya sé que aquí no tengo las dimensiones, así que le voy a colocar una variable desconocida, x. Usted le puede poner y, le puede poner, si fuera yo le pongo j, por decirlo, pero vamos a ponerle x centímetros que no sabemos, tanto de un lado como del otro lado. Por rato se me pierde el cursor porque es muy pequeño. Ahí está. Muy bien. Ahora, yo sé que si tengo 9 centímetros en las esquinas, ¿cuánto tengo en medio? Aquí, ¿cuánto tengo acá? Ah, bueno, ahí no lo sé, pero sí sé que 9 más 9, ¿cuánto es? 18 centímetros. ¿Verdad que sí? Y si le quito 18 centímetros a X que aún no conozco, pues ahí tendré la distancia que hay entre cada lado de esos cuadrados que hemos hecho. Por lo tanto, la distancia, ¿cuánto es? X menos 18. En el momento en el que yo sepa la dimensional del lado de la hoja, en ese momento ya sé cuánto vale X menos 18. Lógicamente tiene que ser un valor adecuado. ¿A qué pasa si me dicen, mire, X vale 10 centímetros? Negativo. ¿Por qué? Porque solo los dos lados de la esquina hacen 18 centímetros. Entonces no puede ser que el tamaño sea más pequeño que la suma de dos lados pequeños, ¿verdad que no? Entonces debería estar arriba de ¿quién? Más o menos, como mínimo, arriba de 18 centímetros como mínimo, ¿verdad? Por decirlo. Entonces, sabemos que por ser cuadrado, tanto el espacio azul horizontal como el vertical tienen esa misma condicionante, que esa distancia mide x menos 18. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos todo esto. Ahora, ¿qué hacemos? Me decía el ejercicio, ahora dice doble hacia arriba las orillas para formar una caja. Aquí que es importante que incluso lo trabajemos en nuestra casa, ¿va? Hagamos esa prueba. Midamos y las vamos doblando. Y como ustedes se van a ir dando cuenta, ¿qué vamos a obtener? Ah, bueno, vamos a obtener una caja de estas dimensiones. ¿Sí? Aquí pareciera un poquito, o sea, da la sensación que es rectangular, pero honestamente es cuadrada, pero a lo largo, ¿verdad? Me explico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos las tres dimensiones del volumen. Ya sabemos que el volumen es igual a el alto, el ancho y la profundidad. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, teniendo la propiedad asociativa en matemáticas, yo voy a multiplicar el 9 por los cuatro factores y también voy a multiplicar el x por los otros dos factores y el 18 por los otros dos factores. De manera que yo obtenga una expresión, pero aquí hay algo importante. Si ustedes se dan cuenta, estos dos factores son iguales. Entonces, si yo tengo 3 por 3, es 3 al cuadrado, ¿verdad que sí? Aquí, ¿qué tenemos entonces? Tenemos 9 x menos 18 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me dijeron que tenía que ser el volumen de esa caja? El volumen tiene que ser 144 centímetros cúbicos. Entonces, en ese momento, sustituimos la letra volumen por los 144, ¿verdad? La frase volumen por los 144. Y como ustedes vieron, del bosquejo ya tengo una propuesta, ¿verdad? Este 9 que está aquí va a pasar, si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, 144 dividido 9 me da 16. Y me queda x menos 18 elevado al cuadrado igual a 16. ¿Qué es lo que queda? Este eh, exponente, pasarlo al otro lado como raíz, ¿verdad? Pasa como raíz cuadrada. De una sola vez, imaginemos, lo pasamos. ¿Qué me da? 16 raíz cuadrada, me queda más menos 4 de una vez. Y del otro lado, pues abrimos paréntesis ya que no está el cuadrado y me queda x menos 18.
Que lo que queda el 18 pasarlo a sumar del lado derecho y ya tengo, en este caso, dos valores. ¿Cuáles son los valores? Regresemos. Si yo a 18 le sumo 4, me da 22. Y si a 18 le resto 4, me da, 10, me da 14, ¿verdad? Entonces ahí tengo los dos valores. Pregunto, como lo dije al inicio, ¿sería 14 el valor? No. ¿Por qué? Porque solo de cada lado tiene 18. Ya en cada lado del cuadrito que tienen las esquinas. Entonces, ¿cuál debe de ser? 22. Este no es. Y tomo 22. ¿Verdad? Y 22 sí tiene sentido. Ya vemos, ¿verdad? ¿Sí? 22 sí tiene sentido. ¿Cuánto tenía la caja? La caja tiene, en este caso, una parte que no la sé. ¿Cuánto era? X menos 18. ¿No que sí? Entonces, ahora que X vale 22, venimos y 22 menos 18, ¿cuánto nos da? Nos da, en este caso, 4. Eso significa que 4 unidades. ¿En dónde hay 4 unidades? Quiero ver si tengo algún bosquejo aquí. No. Vámonos aquí atrás de regreso. Eso quiere decir que yo tengo 9 de alto, tengo 4 de frente. ¿Y cuánto tengo de profundidad? 4 también. Entonces, si ustedes multiplican 9 por 4, 36 por 4, da 144, que al final es el volumen. Entonces, allí tiene sentido ese valor. Entonces, hay que evaluar bien lo que tengo y analizar bien los datos que voy manejando. ¿Qué pasa si hubiera manejado el 14? 14 menos 18 menos 4. Eso no. Mire el espacio que hay entre los cuadritos de las esquinas es menos 4. No es posible. Por eso es que este dato pues, no está bien, ¿verdad? Tampoco es el 22. Y, como les decía, al momento de multiplicar los tres datos, pues nos da el volumen que nosotros deseamos. Entonces hay que analizar qué me están pidiendo. Me están pidiendo una caja, me están pidiendo una esfera, me están pidiendo una superficie. ¿Qué tipo de superficie? Triangular, un medio de la base por la altura. Me están pidiendo un polígono regular, si es pentágono, si es hexágono, si es eneágono. Recuérdense que mucho de eso nos va a ayudar. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Me dicen dimensiones de una ventana. Eso les va a tocar muchas veces. El área del claro de una ventana rectangular debe ser 143 pies cuadrados. Si el largo debe ser 2 pies mayor que el ancho, ¿cuáles son las dimensiones? Y a veces pasa. Mire, arquitecto, fíjese que quiero mi ventana, usted que sea grande, pero que no se mire muy pequeña de ancho ni de alto. Bueno, démosle una proporción de 1-2, ¿verdad? 1 de frente y 2 de alto o al revés, ¿cómo la quiere? Entonces, esto va ayudando. O yo no sé, yo creo que en arquitectura, les soy honesto, no desconozco, pero debería de haber alguna norma para el tamaño de ventana. No sé si la hay. Yo trabajé un buen rato, casi más o menos, ¿qué? 5 años en obra monumental de ventanería. Eh, Era cotizar proyectos de ventanería en edificios, ¿verdad? O proyectos de ventanerías eh, para vidrio templado, tanto el diseño como los costos. Entonces, siempre nos mandaban, esa era la otra cosa, por eso les decía que no tiene uno que acostumbrarse a los programas. Yo usaba un programa mexicano donde enviaba o sea, ingresaba las dimensionales de la ventana y el programa analizaba si la inercia de la ventana era suficiente como para aguantar un tornado. Claro, nosotros no vivimos en un área de tornado, pero en México sí tienen áreas de tornados, ¿verdad? Entonces ellos sí tienen que ver esa parte con la ventanería. Pero cuando eran edificios, sí calculábamos algo de fuerza en el aire. Entonces, él me decía, el programa literalmente, ¿verdad? Me decía, esta ventana no se puede, es muy grande, ¿verdad? O refuércela. Entonces le tenía que meter otro vano más, ¿verdad? Entonces puede pasar eso en algún momento. ¿Cuál es la dimensión de una ventana?
¿Cuál es la dimensión de área de una ventana? Es metros cuadrados, ¿verdad? Aquí dicen pies cuadrados. Bueno, también podría ser aceptable, pero normalmente en metros cuadrados. Aquí en Guatemala en metros cuadrados. Cuando usted cotice, le van a decir, mire cuánto vale la ventana, vale posiblemente unos 3.000 quetzales, 2.000 quetzales, va. ¿Y usted es qué es lo primero que usted hace? ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Claro que eso depende de los diseños. Bueno, yo sé que el área es largo por ancho, ¿verdad? Es lo primero. ¿Qué me están diciendo? Que el área dice que tiene que ser el claro. ¿El claro cuál es? El ancho, donde va a entrar toda la iluminación. Y acuérdese que la iluminación para un arquitecto es primordial. ¿Por qué? Porque a través de ella se ventila, a través de ella se proyecta. Ustedes saben que los rayos de luz se proyectan, ¿verdad? ¿Por qué un ambiente es más claro? Porque hay suficientes rayos de luz. ¿Cómo los logran en algún momento proyectar? Espejos, tipo de pintura, ángulos del espejo. Es bien interesante todo eso en la física. ¿Cómo es de interesante? Entonces, me dice que el largo debe ser 2 pies mayor que el ancho. Entonces, de una vez, vamos, aquí dice, el largo es 2 pies más que el ancho. ¿Y cuánto es el área? 143. Entonces, 143 debe ser igual a la multiplicación del lado por el ancho. Pero el problema que tengo ahí es que desconozco dos variables. ¿Y qué fue lo que dijimos? Si yo tengo dos incógnitas, debo de tener dos ecuaciones. Aquí tengo una. La primera es el área. La segunda es la condicionante de que el largo es mayor. Entonces yo puedo despejar en A1 la 2, ¿verdad? Y dejar todo en función de quién, del ancho. Alguien me podría decir, mire, también lo podría dejar en función del largo. También, no importa. Lo importante es que sepamos qué es lo que vamos a despejar. Aquí L la vamos a dejar en función de ancho, en 1, ¿verdad? Entonces, 2 en 1, ¿cómo me queda? Ya me queda acá, ¿verdad? Aquí, recuérdense, aquí era L, ¿verdad? L por, perdón por escribir ahorita, pero todavía tengo, voy a ver si para poder escribir acá. Ya puedo escribir. Todavía me cuesta un poquito, pero L por el ancho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, multiplicamos A por A y A por 2. ¿Cuánto me queda? El área es igual a 2 veces A más A al cubo. ¿Cuánto tenía de área? 143 pies cuadrados. Estos 143 lo pasamos del otro lado de la igualdad. ¿Y cómo me queda? Aquí me queda A al cuadrado más A menos 143 igual a 0. Aquí que tenemos una ecuación de grado 2. ¿Cómo la resuelvo? Fórmula cuadrática, factorización, completación de cuadrados. ¿Aquí cuál sería? Factorización, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos, factorizando, tenemos A menos 11 y A más 13. Muy bien, y ahora aplicamos la propiedad 0 para igualar a 0, ¿verdad? Entonces venimos y ponemos A menos 11 igual a 0. ¿Por qué usamos la propiedad igual a 0? Bueno, gráficamente tiene una razón y me está indicando que el valor de A, si tuviéramos que dibujarlo en un plano cartesiano, toca un eje. Ya en su momento, en el módulo 3, vamos a ver cómo saber qué eje toca. Pero básicamente es por eso que igualamos a 0. Entonces, el 11 pasará del lado derecho y pasa a positivo. Por lo tanto, mi primer valor de A es 11. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que no trabajé el A igual a 3, el A más 13 igual a 0? ¿Por qué creen ustedes que no lo trabajé? Sin pena, por favor. Digan. Porque al momento de que lo pasara al otro lado le iba a quedar negativo. Excelente. Así es. Así es. Y entonces, ¿cómo me queda el lado? ¿El lado vale menos 13? No. Usted no va a encontrar. Mire cuánto mide la casa. Mide menos 20 metros de fondo. No. La dimensión es positiva. Entonces, por eso es que este factor no lo considero. Muy buena respuesta. Felicitaciones. Entonces, ¿cuánto vale el ancho? Vale 11 pies.
Muy bien. Aquí lo puse muy, muy, muy pequeño. Y ahora, bueno, ahora me voy a la ecuación 2 que tenía y en la ecuación 2 despejo el largo. ¿Y qué decía? Que el largo es dos veces, es 2 pies más que el ancho. Entonces 2 más 11, el largo es 13. Y terminamos de confirmar. El largo por el ancho deberían de dar 143. Y sí, entonces, si la igualdad se cumple, la ecuación se cumple. Por lo tanto, el ancho vale 11 pies y el largo vale 13 pies. Y como vieron, una situación tan sencilla como lo es una ventana me podría dar en algún momento unas dimensiones, ¿verdad? Porque a veces dice, mire, quiero una ventana de 10 metros cuadrados, de 5 por 5. Ay, no, hombre, háganla más bonita. Ahí podríamos poner esto en práctica para más o menos saber qué dimensionar, cómo dimensionar, ¿verdad? Miren, normalmente, pues en la ventana no les puedo yo decir que específicamente es el ancho es el doble que el largo, no. ¿De qué depende? De dónde está. Si está en un edificio, si está en un primer nivel, si tiene qué tipo de ambiente es en el que usted va a ponerlo, cómo le pega el sol, si es el sol de la mañana, si es el sol de la tarde. Vean qué interesante. Cuando yo empecé a trabajar en esta empresa aluminio, yo dije me voy a ir a reír, va, porque lo mío es trabajar presupuestos, drenajes y cómo se llama, agua potable y concreto, va, y, toma, me voy a reír. Miren ustedes, cuando me puse a diseñar, me empecé a encontrar con estas situaciones, que la ventana no era nada más de hacerla. Un diseño se adapta a lo que yo quiero. ¿Qué quiero? Ventilación. ¿Qué quiero? Iluminación. ¿Qué quiero? Estética. Bien interesante. ¿Y qué tipo de, cómo se llama, diseño van a tener en la parte interior? Minimalista, diseño clásico, no sé, bien interesante todo eso ustedes. Y cómo aquí los colores son importantísimos. Aparte de eso, ¿dónde? En el campo, en la ciudad, si era en la ciudad, me tocó trabajar en algunos, diseñar para algunos edificios. Estuve en la parte cuando se empezó el boom de comprar edificios en el centro y restaurarlos. Hoy en día hay un montón, pero tuve la bendición de estar en los primeros, trabajando en el área de vidrería. Y ahí aprendimos a diseñar ventanas con vidrio doble, ¿verdad? No solamente por aspectos de seguridad, sino por aspectos de auditivos, por aspectos de calor. Ah, miren qué interesante todo eso. Bueno, vamos entonces con otro ejercicio más. Un aspersor de agua ajustable que se riega en un patrón circular se coloca en el centro de un campo cuadrado, cuya área es 1250 pies cuadrados. Ahí vemos la figura. Todos conocemos un aspersor, ¿verdad? Básicamente es como un chorro que está tirando agua programado a, cierto, a cierta distancia. Eh, el área es de 1200 pies cuadrados. ¿Cuál es el menor radio que se podría usar si se debe cubrir el campo? Interesante. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que, y aquí habría otra situación, ¿cuál se debería ser la presión del agua? ¿La podríamos calcular? Claro, ¿cómo la podríamos calcular? Eso ya lo van a ver en física 1, pero básicamente lo que podríamos saber es con qué velocidad sale del chorro, ¿verdad? ¿Qué diámetro sería la manguerita o el espacio, ¿verdad? Para poder calcular la diferencia de presiones. Y ya podríamos calcular la velocidad y con la velocidad podríamos calcular aproximadamente el recorrido. ¿Para qué? Porque yo lo que quiero regar es este cuadrado. ¿Y qué pasa si yo empiezo a regar hasta acá? Hay un desperdicio total de agua. Entonces lo que quiero saber es cuánto es el radio mínimo, este radio, para que no haya desperdicio y segundo, para que siempre estemos regando el área circular que está en ese cuadrado, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí hay un área. ¿Qué área sería? El área de un círculo, ¿verdad? Ese sería el área de un círculo. Veamos entonces. Ingeniero, perdón, ¿Sí? tengo una duda. Em, ¿Qué pasa si ahí estamos calculando el radio del círculo que va por fuera del cuadrado, pero cómo sé que es el que está por fuera y no uno que está por dentro? Bueno, porque normalmente
el enunciado o en este caso el planteamiento del ejercicio me lo va a indicar. Ah, Normalmente decimos inscrito. ¿Qué significa inscrito? Que algo está dentro de otra cosa. Si yo digo el círculo está inscrito en el cuadrado, bueno, eso significa que el círculo, voy a cambiar que el círculo, bueno, pero igual aquí dice por completo dentro, o sea, que tiene que cubrir todo, ¿verdad? No ajá, hay ambigüedad. entonces Gracias. ahí diríamos el círculo está circunscrito. Oiga esa palabra rara, ¿va? Mejor usemos el círculo está por fuera. El círculo está circunscrito al cuadrado. Eso significa que está fuera del cuadrado, ¿verdad? Esa es la situación. Esto lo vamos a ver cuando estemos viendo áreas. En el otro módulo vamos a ver eso que usted me dice. Cuando yo sé que un círculo está dentro de un cuadrado. Cuando yo sé que un círculo está en la parte externa del cuadrado. Bueno, entonces planteemos lo que necesitamos. ¿Qué necesito saber? El radio. ¿Y eso lo calculo con un área cuadrada? No. ¿Cómo lo calculo? Con un área circular. Pi por r al cuadrado. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces veamos. Aquí es importante, ¿por qué? Porque el cuadrado para algo me va a servir. Si ustedes se dan cuenta, miren pues, el centro del cuadrado coincide con el centro del círculo. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa si yo tiro el radio para acá? Se van formando, en este caso, diagonales. Ok, entonces veamos, este también me sería radio. Bueno, entonces veamos cómo lo plantean. Primero me plantean el área. Bueno, ¿esa área de quién es? Es el área del cuadrado, porque no me dieron el área de círculo. Si me hubieran dado el área de círculo, despejamos. ¿Qué es? Área es igual pi por r al cuadrado. Si me dan el círculo, bueno, entonces aquí área dividido pi y ya. No, aquí me están diciendo que esta área es el del campo cuadrado. Y para que sea el del círculo, hace falta los espacios en blanco. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero veamos cómo sale el área cuadrada. El área cuadrada sale de sus lados, ¿verdad? L por L. Pero aparte de eso, démonos cuenta que tenemos unas diagonales. Y cada diagonal que representa la mitad de un diagonal representa el radio. ¿Verdad que sí? Y toda la diagonal que representaría, regresemos, perdón, toda la diagonal que representa, voy a borrar todos esos mensajes que tengo allí para ir aclarando todo. Mire, toda la diagonal representa. ¿Qué pasa si yo voy a mover esto que tengo aquí? Un minutito que aquí tengo esto. Es que tengo ustedes no miran eso ahí, pero hay algo no me dejaba ver bien. Pues ahora sí. Veamos acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el radio, ¿sí? Justo a la esquina. Entonces, si yo voy a la otra esquina que tengo, aquí tengo el diámetro del círculo. ¿A que sí? Entonces, si yo encuentro la diagonal de ese campo cuadrado, ¿qué tendría? El diámetro. Y el diámetro, básicamente, dice que es la mitad. El diámetro sería en este caso, en relación, 2 veces el radio. Ahí está mal. Vamos a borrarlo. Aquí el diámetro. El diámetro yo sé que es 2 veces el radio. Entonces, si conozco el diámetro, voy a poder calcular el radio. ¿Va que sí? Bueno, incluso ni el área circular. Miren qué interesante. Bueno, entonces vamos. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un bendito triángulo rectángulo. Y hay un teorema muy práctico. ¿Cuál práctico? Teorema de Pitágoras. El lado más grande al cuadrado es igual a la suma de los lados más grandes. Entonces, vayamos primero para el área. El área es 1250.
¿Cuánto mide cada lado? No me dicen, pero aquí tengo un L y aquí tengo otro L. ¿Lo puedo saber? Claro que sí. Y si conozco el lado, voy a conocer los dos lados que yo necesito. Entonces ya solo voy a tener que saber el diámetro. Entonces el área va a ser L por L porque es cuadrado. Sería L al cuadrado. ¿Y aquí qué hacemos? Este 2 lo pasaré como raíz cuadrada. Lo que decíamos, L y L. Voy a ir borrando ahí. Voy a ir borrando para que vayan apareciendo. Y ahí tenemos cuánto vale L. Por el momento dejémoslo en función de la raíz cuadrada. Y lo que les decía, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? R más R es el diámetro. El teorema de Pitágoras es el lado más grande. ¿Y aquí qué tenemos? L más L al cuadrado, ¿verdad? L más L al cuadrado, ¿cuánto es? 2L al cuadrado. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, vamos sustituyendo. Aquí ya saben ustedes que se cancela este cuadrado con la raíz cuadrada, ¿verdad? Y ya nos va quedando 1200. Este exponente pasará nuevamente como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2200, 2550. Y en este caso, ¿qué más tenemos? Solo corroboremos si raíz cuadrada está bien. Sí, 50. Y después este 2 que está multiplicando acá pasa a dividir a 50. Por lo tanto, ¿cuánto es el radio? 25. Si el radio es mayor que 25, se desperdicia el agua. Y si el radio es menor que 25, no se cubre todo ese cuadrado. ¿Verdad? A un inicio habíamos pensado que íbamos a utilizar el área de un círculo, pero miren, no. Al final, ¿qué usamos? El área de un cuadrado. Y teorema de Pitágoras. ¿Verdad? El teorema de Pitágoras. Entonces, también aquí vemos nosotros que tiene una aplicación. ¿Ves? Yo creo que esta es una de las últimas. Veamos, dice, el producto de dos números naturales consecutivos es 272. ¿Cuáles son estos números? Primero entendamos los números naturales como aquellos que nos sirven para contar algo. ¿Sí? Normalmente ustedes y yo nunca contamos 20 trillones, 30 trillones, ¿va? No. A lo más que llegamos será los 1000, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y a veces contamos 1000, pero de 100 en 100, ¿va? Entonces son los números naturales, son todos aquellos números que en algún momento nosotros podemos tomar en cuenta para contar algo. Igual, dice que los números son consecutivos. No me dicen cuáles son. Puede ser 1 y 2. Puede ser 10 y 11, puede ser 13 y 14, no lo sé. Pero los más usados, ¿cuáles son? Los primeros 10 numeritos, ¿verdad? Esos son los que nos sirven siempre. Bueno, entonces yo tengo que indicar quién va a ser mi variable. Entonces digo yo, bueno, X va a ser el primer número, ¿verdad? Muy bien, ese va a ser el primero. Y el segundo será X más 1. Porque que me está diciendo el producto de dos números consecutivos. Este es el primero. ¿Cuál va a ser el segundo? X más 1. ¿Cuál va a ser el tercero? X más 2. ¿Cuál va a ser el cuarto? X más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles quiero? Estos dos que son consecutivos. ¿Qué pasa si es 10? Bueno, 10 y este 11. ¿Qué pasa si es 20? Este es 20 y este 21. ¿Y qué tiene que ser? Dice el producto, o sea que la multiplicación de x por x más 1 tiene que ser 272. Y multiplicamos el x por x y por 1. Y aquí tenemos la ecuación. Solo voy a borrar ese mañero que tengo. Muy bien. En este caso,
tengo nuevamente una ecuación cuadrática. Este 272 lo paso del lado izquierdo con signo negativo y me queda una ecuación cuadrática. Nuevamente, la puedo resolver utilizando cualquiera de los métodos, ¿verdad? ¿Cuál es el que vamos a usar aquí? La raíz, la fórmula cuadrática. Aquí no lo puse, pero se debe colocar, ¿verdad? Eso es importante, por favor, tómenlo en cuenta. Recuérdense, x veces a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 veces ac. Todo esto dividido 2a. Indicar quién es a. En el caso pasado, ¿quién es a? A es 1. Aquí está 1. B es 1 también. Y C es menos 272. Bueno, ahora esos hay que sustituirlos en la fórmula cuadrática que me están dando. Y aquí lo hicimos. ¿Bien? Menos 1, 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 1 también. ¿Cuánto vale C? Menos 200. Mucho ojo con esto, porque estos dos que se van, ¿verdad? Solo quiero ver que sí sea ese. Ajá, negativo, ¿eh? Ok, entonces sí. Aquí no está, pero hay que tenerlo. Y bueno, empezamos a operar. Hay que tener mucho cuidado nada más a la hora de operar, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Todo es positivo. 1 al cuadrado, 1. Pero en este caso, 4 por 272, positivo. 1088 más 1, 1089. Y 2 por 1. Aquí este punto significa multiplicación. No se confundan. A veces los españoles usan la coma o a veces el punto lo ponen muy abajo. ¿Verdad? Estos son multiplicaciones. Estos deberían de ir aquí arriba, por favor. 2 por 1, 2. Y aquí nos queda, ¿verdad? ¿Qué nos queda entonces? Sumar el 1 a raíz de 1089 y divido dentro de 2 y ese es mi primer valor. Y el segundo, menos 1 menos raíz de 1089 y 2. Y aquí tenemos, ¿verdad? Ah, tiene raíz cuadrada. Miren, eso está buenísimo. 1089 tiene raíz cuadrada exacta. Eso facilita más. Y entonces el primer dato es sumar la raíz de 33. Menos 1 más 33, 32. 32 dividido 2, 16. Ese es mi primer valor. Mi segundo valor. Menos 3, menos 1, menos 33, menos 34. Menos 34, 2, menos 17. Nuevamente, ¿cuál de los dos valores debe de ser? Tenemos dos posibles soluciones, 16 y menos 7. Como el enunciado nos dice que los números naturales son solo positivos, no son negativos. Entonces, el resultado de 17 no es válido. ¿Ok? Por lo tanto, el único número natural que vamos a tomar es 16. Y si yo sé que 16 es mi primer número, ¿cuál es el otro? Más 1, 17. Entonces, los dos números consecutivos naturales multiplicados me dan 272, es 16 y 17. Porque si no caemos en una situación así como que el chinchilete va así, probemos 10 por 5, no 72. Pues sigamos probando, no es de probar, ¿verdad? Es de hacer un planteamiento. Entonces, ustedes se dan cuenta. Y otro más, es que buenísimo. Dice, ¿cuál será el número sabiendo que la suma del triple del mismo con el doble de su inverso es igual a 5? Bueno, esto está bonito. Nos va a llevar a analizar. Escuche bien, dice, ¿cuál será el número? O sea que hay uno que hay un número. Hay que darle una variable a ese número. Sabiendo que la suma del triple del mismo con el doble de su inverso. O sea, la suma del triple del mismo con el doble de su inverso es igual a 5. Entonces, todo esto yo lo tengo que colocar. Uno, colocarle una variable. Seguimos con X. ¿Está bien? ¿Qué más? X va a ser el número. El inverso yo sé que es 1 dividido X. Siempre ese es el inverso, ¿verdad? Y si no, lo colocamos
Ya saben, un inverso, ¿cómo se coloca también? Normalmente el inverso es x a la menos 1, pero cuando se trata de operar, a menos que estemos trabajando multiplicaciones, pues lo usamos negativo, si no, positivo. Bueno, entonces ahora planteo lo que estaba hablando y dice, sabiendo que la suma del triple del mismo, o sea, el triple del número, con el doble de su inverso es igual a 5. Y ahí está planteada la ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar y ver cuál es el valor. Entonces hay que multiplicar el 2 por 1 y ver cómo nos va quedando. Nos queda 3x más 2 partido de x igual a 5. ¿Eso es una ecuación? Sí, pero no es una ecuación que sea lineal, ni cuadrática, ni cúbica. Entonces, ¿qué hacemos? La multiplicamos por x para eliminar el x del denominador. Y ya tendremos, en este caso, una expresión general, ¿verdad? X por 3x, 3x al cuadrado. X por 2 dividido x es igual a 2. Esto está mal, esto sí lo tengo que arreglar. Aquí es 2. Y 5 por x, 5x. ¿Qué es lo único que hago? Este 5x lo paso del otro lado y que tengo ahí una ecuación cuadrática. 3x al cuadrado menos 5x más 2. Lo voy a arreglar ahí. Y aquí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos los términos. Bueno, nuevamente, factorizo, fórmula cuadrática. ¿Qué es lo que usted usa? Ya les dije, lo mejor es la fórmula, ¿verdad? Es más rápido. Igual identificamos cada uno de los coeficientes, 3 menos 5 y el término es dependiente 2. Lo sustituimos ¿cómo se llama? En la función y nuevamente este puntito significa multiplicación, por favor ténganlo presente. Oye, si no va a decir 4.3, no. Entonces lo mismo. Y aquí, ojo, era menos 5, miren, se ingresó con su valor y su signo y siempre el signo negativo atrás. Me alegra mucho de verdad haber encontrado eso para ampliar la pantalla. Ahora sí miro, o sea, yo que estoy viendo la grabación sí se mira muy claro ahora. Me preocupa mucho porque a mí me cuesta ver con sus anteojos. Entonces no me gustaría que estuvieran ampliando y todo, pero con esto va a quedar bien. Entonces hacemos las operaciones, 5 al cuadrado, 25 y del otro lado 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. 24 menos 25, 1, ¿verdad? En la raíz. Es positiva, buenísimo. ¿Se acuerdan del discriminante? ¿Verdad que sí? 5 negativo por 1, negativo, 5 al 5 positivo. Y debajo 2 por 3, 6. Entonces me queda, y raíz de 1, 1. Entonces en una voy a sumar 1 y dividir dentro de 6. Y en otra voy a restar a 5, 1 y dividir dentro de 6. Y aquí tenemos nuestros valores. El primero es sumando, me da 1, ¿verdad? 6 dividido 6, 1. Y el segundo me da 2 tercios. Bueno, los números son 1 y 2 tercios. Veamos si eso es cierto. 1 y 2 tercios. ¿Qué me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo, ¿cuál será el número sabiendo que la suma del triple es igual a 5? Son esos dos números. ¿Qué era lo que deberíamos de hacer? En esta original, sustituir. ¿Cuál era un 1? Miremos. 3 por 1, 3. Aquí 1 dividido 1, 2. Más 2 igual a 5. 5 igual a 5, 5. Si cumple 1. ¿Y cuál era el otro? El otro era 2 tercios. Bueno, nuevamente tendríamos que hacerlo acá. Miremos si son los dos. Esto es importante, ¿verdad? Porque a veces se nos va la onda y veamos aquí. 3 por 2 tercios. Más 2, 1, 2 tercios. Igual a 5. Aquí se nos van estos dos, me queda 2. ¿Sí? Y acá, lo mismo. Por la ley del sanguchito, se van los dos y ¿qué me queda? 3, 5. 2 más 3, 5. 5. Entonces, sí, los dos valores son los números. Ese es el número que estamos, los dos, el número que estamos buscando.
tiene dos soluciones. En este caso, la solución será, perdón por ir rápido, 1 y 2 tercios. Cumple para ambos, ¿verdad? Yo no sabía que habían más. Los tres lados de un triángulo rectángulo son proporcionales a números 3, 4 y 5. Haya la longitud de cada lado, sabiendo que el área del triángulo es 24. Aquí nos hablan de un triángulo, miren. Los tres lados de un triángulo son proporcionales a los números. No dice que sean iguales. Me explico. Eso es bien interesante. A veces nos podemos confundir. Bueno, hay el área, hay la longitud de cada lado, sabiendo que el área del triángulo es 24 metros cuadrados. Bueno, el área de un triángulo, un medio de la base por la altura, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Colocamos base, altura, de acuerdo al bosquejo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y podemos ir dibujándolo. ¿Sí? Muy bien. La hipotenusa 5x, la fórmula del área, base por altura dividido 2. Ya despejamos. ¿Cuánto vale la base? 3x, la altura 4x. Multiplicamos 3 por 4x, me da 12x, ¿verdad? Al cuadrado, 24. Este 2 que está aquí abajo en el denominador pasa a multiplicar y sería 48, ¿verdad? Y ahora este 12 que está aquí pasa a dividir al 48. ¿Y qué me da? Me da 24. ¿Sí? Ah, no, me da 4, perdón. Aquí. Quiero ver si todavía está. Oh, no, no está ahí. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí recuerden, 48 dividido 12 igual a x al cuadrado, que me da 4. Después raíz cuadrada de 4 me da más menos 2. Por eso es que tenemos esto aquí, ¿ok? Miren lo que pasa cuando no está el procedimiento completo, ¿se dan cuenta? ¿Y de dónde salió eso? Por eso es que es bien importante el procedimiento. Entonces apúntenlo porque eso no está ahí, pero sí es importante que sepan de dónde salió, para dónde se fue y qué fue lo que se hizo. Bueno, ¿qué más me queda? Lo único que me queda ahora es darle los valores para saber cuál es el lado que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces voy a borrar aquí porque lo demás lo tengo ahí donde está en rojo. La altura, 2 por x, 6. La base, 2 por 4, 8. Y el área, ¿será que cumple? 24 metros cuadrados. 8 por 6, 48 dividido 2, 24. Se cumple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, descargamos, ¿no? Las aplicaciones, solo quiero, perdón, es que no tomé un screenshot, o sí, sí, creo que sí tengo. Quiero ver, sí tengo acá. Perdón. Ahí está el screenshot. Ya se me está olvidando colocar los screenshots. Bien, ahí estamos. Dame un minuto más. Voy a poner aplicaciones. Un toque al inicio. Para que esté bien. Ok, también. Bueno, ahora sí. Esto sería básicamente las aplicaciones de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces no sé si alguien tiene alguna consulta, alguien tiene alguna duda, tiene alguna situación que indicar, pues soy todo oídos y vamos a parar en esto. Somos 26. Entonces vamos a poner el valor aquí, número. Sí, Andrea. Ingeniero, perdón, tengo tres dudas en generales que estaba viendo ayer los videos de las otras clases y solo, entonces los cuatro métodos es completar Cuadrados. lo del la raíz, factorización y la fórmula. Así es, solo esos cuatro. Y cuando factorizo, digamos, estaba viendo un ejemplo de cuando se usó el método de raíz. Igual antes de sacar la raíz se factorizó, o sea, puedo factorizar incluso antes, así aunque es. sea Así es. okay. Normalmente reducimos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Y la última, cuando usted pone
por ejemplo, es un raíz cuadrada de 8 y lo convierte a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2. ¿Cómo se llama eso? Voy a poner la presentación para poder tener y escribir aquí en una hoja en blanco, solo para poder escribir lo que me está diciendo, nada más. Gracias. Vamos a ponerlo aquí, porque o sea, no le capté, entonces mejor me dice que escribo y con mucho gusto yo le aclaro. Creo que es racionalizar, pero no estoy segura. Ok. Ah, racionalizar. Pero dígame, voy a ampliar, voy a, Era raíz cuadrada de 8, pero en lugar de sacar la raíz cuadrada de 8 como tal, em, hizo su tablita que no sé cómo es que se llama esa tablita que hace, y entonces sacó 2 al cuadrado más 2 y de el eso, máximo común múltiplo, algo así. ok, es máximo común. Sí, aquí, ¿qué pasa? 8 tiene mitad, 4. Sí, 4 tiene mitad, 2 tiene mitad. Y aquí ya no tenemos nada. Entonces, este 8 se puede descomponer. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos 2 tengo aquí? Tengo 3, ¿cuánto? ¿verdad? Entonces yo puedo descomponer esto 2 al cuadrado por 2, ¿verdad que sí? ¿Sí? Por 2. ¿Sí? Ok, ¿Sí? Y puedo, gracias. y puedo aplicar la propiedad de los radicales. 2. Estos se cancelan y me queda 2 por fuera multiplicado por raíz de 2. Por eso es que usted mira que 8 es igual a 2 por raíz de 2. ¿Me explico? Sí, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, solo con una duda acerca Ujú, de la tarea. ujú. ¿Solo nosotros tenemos que colocarle carátula adicional o únicamente en nuestro cuaderno antes de empezar la tarea colocamos nuestros datos? Miren, aquí hay algo importante. Eh, la presentación también ayuda y que ustedes se vayan formando un poquito, ¿verdad? Al menos hagan una carátula sencilla, pero que identifique lo que están haciendo, ¿verdad? Básicamente, eso, que identifiquen lo que están haciendo para que se vea bien. No es que le tenga que poner yo puntos a eso, de verdad que no le pongo puntos, pero a veces hay quienes de verdad que no lo ponen, ¿verdad? Entonces, será bueno, mejor en este caso que si lo ponga, ¿verdad? Eso No básicamente. entiendo. Gracias, ingeniero. Bueno, ya hice el ajuste con ese 2x que no estaba bien. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya solo nos queda una clase. La clase del día jueves. Vamos a hacer un pequeño resumen y estaríamos listos para nuestro examen el martes de la otra semana, ¿verdad? Pues a estudiar, traten de no dejar las cosas para última hora. Eh, recuérdense, la constancia, como lo habíamos visto, es importante. Hay personas que se preparan tanto tiempo para unos minutos, ¿verdad? Ahorita que fue lo del Super Bowl el fin de semana, hay gente que decía que había trabajado toda su vida para estar en un juego de esos. O sea, ¿cuántas veces le tocó perder? De por sí el entrenador que ganó, pues perdió contra los Patriotas hace como unos 6 años, ¿verdad? Era una sucumbia, ¿no? Literalmente. ¿Y qué dijo él? Aprendí. Y hoy, pues, gané. Entonces, será bueno que ustedes no dejen las cosas a última hora. Primero porque en el examen, sobre todo los que están entrando por primera vez, eh, yo me voy sobre todo procedimiento, el orden que tienen para que se vea ordenado. Si yo lo que yo necesito es que ustedes me expliquen qué hicieron para llegar a la respuesta. No vayan a pensar, ya le puse la respuesta y está correcta. Bueno, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo obtuvo cada dato que tiene? Si no hay una justificación de cómo obtuvo usted cada dato, el ejercicio está malo. Si hace falta un cálculo, el ejercicio no está bien. Y aquí póngase a pensar que no solamente estoy evaluando lo que usted pueda saber de lo que estamos hablando, sino que usted se acostumbre a tener una cultura donde cada detalle está contemplado. Usted que va a ser arquitecto es detallista,
usted que va a ser arquitecta, debe ser detallista. Si algo yo he visto en los arquitectos es eso. A mí se me pasa, pues, soy más creado hacia a la practicidad. El arquitecto es un poquito más detallista. Entonces, no deje. Cuando ya estemos en partes de geometría, trigonometría y de funciones, debe de verse todavía aún más. Y tiene que ser a partir de ahorita, si es que usted no lo acostumbraron antes a hacer. Entonces, por favor, sí va a ser importante, ¿verdad? Vamos a realizar algunos ejercicios el jueves, enfocando en la forma de entregar la tarea, ¿sí? Para que no diga no se me dijo. Voy a trabajar todo el procedimiento. Vamos a trabajar en pizarra para que usted vea todo lo que debe de ir, todo lo que debe contemplar, ¿verdad? Eso va a ser importante. Entonces, jóvenes, les deseo lo mejor. Voy a parar la grabación y